Voy a hablar en este vídeo sobre el proceso para la reforma de la Constitución en España. ¿Quién puede iniciar este proceso de reforma de la Constitución? Bien, pues el artículo 87 de la Constitución española nos dice que quien puede iniciar el proceso para la reforma de la Constitución es el Gobierno. También puede ser a iniciativa del Congreso, a iniciativa del Senado o bien a iniciativa de los parlamentos autonómicos. Aquí no cabe la iniciativa legislativa popular mediante recabar firmas, sino que solo se permite a estos cuatro tipos de órganos el iniciar el proceso para la reforma de la Constitución. Hay dos tipos de reforma de la Constitución. Una es la vía ordinaria y otra es la vía extraordinaria o agravada. La vía ordinaria, que se regula en el artículo 167 de la Constitución, exige que haya una mayoría de 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado. Si existe esta mayoría de aprobación de 3/5 en el Congreso y 3/5 en el Senado, pues se pasaría a la segunda fase, que la vamos a ver más adelante. Si no existe esta mayoría, entonces se nombra una comisión paritaria entre diputados y senadores que aprueba un texto, y ese texto debe ser aprobado por 2/3 del Congreso y por mayoría absoluta del Senado, que es la mitad más uno de los senadores. Si se consigue, pues ya se pasa a la segunda fase. Pues bien, la segunda fase es un referéndum que es optativo, no es obligatorio, siempre que lo pidan 1/10 de los diputados o de los senadores. 1/10 parte del Congreso o 1/10 parte del Senado pueden pedir que se someta a referéndum la aprobación definitiva del texto reformado. Si esto es así, se somete a un referéndum y el referéndum popular decidirá por mayoría si finalmente queda aprobada o no la reforma de la Constitución. Así vemos que primeramente se exige una mayoría de 3/5. Si no se consigue esta mayoría de 3/5, se pasa a un segundo intento donde se refuerza más, si cabe, la mayoría del Congreso de los Diputados, porque estamos hablando de 2/3. Y finalmente un control, que es el del referéndum, siempre y cuando, no es obligatorio, como digo, siempre y cuando lo pida 1/10 de los diputados o de los senadores. En cuanto a la reforma agravada, se regula en el artículo 168 de la Constitución. La reforma agravada está dispuesta para 3 tipos de reformas. Cuando se va a reformar el título preliminar de la Constitución, donde se establece el modelo de Estado, pues si se va a modificar el título preliminar, que son los primeros artículos de la Constitución, es necesario que se lleve a cabo mediante una reforma agravada, el procedimiento agravado. O bien, si se van a modificar los derechos fundamentales, también. Cuando se van a tocar los derechos fundamentales que se contienen en la sección primera, el capítulo segundo, el título primero de la Constitución, los derechos fundamentales, pues también se exige una reforma agravada. O bien, el tercer supuesto de reforma agravada es que se modifique el título segundo de la Constitución, donde se contiene la corona, la regulación de la corona, es decir, la monarquía. Bien, pues si alguno de estos 3 supuestos se quiere modificar, se exige una reforma agravada. Pues para la reforma agravada es necesario que el texto que se va a reformar se apruebe por 2/3 partes del Congreso y a su vez se apruebe por 2/3 partes del Senado. Deben concurrir estas mayorías en ambas cámaras. Una vez que se aprueba, tanto por el Congreso como por el Senado, el texto de la reforma, se disuelven las cámaras y se convocan elecciones.
vemos que el procedimiento exige que se convoquen elecciones. Por lo tanto, es un procedimiento bastante rígido. Una vez que se convocan elecciones, se constituyen las cámaras nuevamente del Congreso y del Senado y, de nuevo, por segunda vez, esas nuevas cámaras es necesario que aprueben el texto por segunda vez con una mayoría de 2/3 en el Congreso y una mayoría de 2/3 en el Senado. Se exige una doble aprobación previamente a convocar elecciones y posteriormente las nuevas cámaras deben de nuevo votar 2/3 en el Congreso, 2/3 en el Senado y finalmente una cuarta fase, y aquí sí que es obligatorio, es el sometimiento a referéndum popular. Y con esto pues quedaría reformada la Constitución en esos supuestos, esos 3 supuestos que he dicho: el título preliminar, la monarquía o los derechos fundamentales. Vemos que es un procedimiento rígido, un procedimiento bastante protector, que no es fácil reformar la Constitución en esos supuestos.